Estamos enlazados con el abogado Javier Cuello Trejo. Él es representante legal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Usted lo recuerda muy bien, fue gobernador del estado de Tamaulipas, perseguido por la justicia. Hago la referencia. Primero te saludo, abogado. Te agradezco muchísimo, Javier, estar con Tus nosotros órdenes. en sintonía. Gracias, Gracias. Javier. Tus órdenes. Hace una semana tu defendido, tu cliente, Cabeza de Vaca, obtuvo una suspensión, tengo aquí el dato, contra la orden de aprehensión en su contra. Lo estaban investigando desde agosto de 2020 por delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Esta indagatoria, recordamos muy bien, llegó hasta el Congreso de la Unión, donde pretendieron establecerle un juicio de desafuero. Sin embargo, no prosperó tal proceso por otras causas. El presidente de la República reaccionó inmediatamente y se fue a la cabeza del Poder Judicial, es decir, llamando a los jueces, diciéndoles que estaban muy sueltitos, que estaban dándole oportunidad a los criminales de cuello blanco, etcétera, y amagó incluso la fiscalía contra el juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión de captura contra el gobernador Cabeza de Vaca. Y en una carta que tú seguramente tienes y conoces, anunció acciones legales contra quienes lo acusan. Javier, explícanos brevemente cómo está la situación de tu defendido en este momento, porque sigue siendo, al menos verbalmente, un perseguido. A ver, Pepe, mira, efectivamente, Francisco Javier me llamó. Él es una persona que yo conozco desde hace tiempo y me pidió que yo revisara a fondo todas las acusaciones. Lo hicimos, Pepe, y encontramos una serie de irregularidades que vienen a sustentar lo que el juez de distrito dice en su amparo. Para empezar, Santiago Nieto, desde el 2020, presentó 3 denuncias en la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Javier y su familia. Cuando era el titular de la Unidad de Inteligencia Así Financiera. es, como director de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué pasó? Que revisando los documentos y con las mismas actuaciones de la Fiscalía General de la República, nos encontramos con que le mintieron al Congreso. Le mintieron al Congreso porque es muy claro que lo acusan de delincuencia organizada, de lavado de dinero y de defraudación fiscal. El Congreso, con todas estas mentiras, porque incluso Santiago Nieto compareció, tenemos los videos, dijo que había obras, que habían dado contratos el gobernador de obras que no se habían hecho. Y que con base en eso, le habían comprado su departamento, cosa que es absolutamente falsa porque los peritos y la policía de investigación acreditó, ellos, no nosotros, ellos acreditaron que sí existen las obras, que están entregadas, que están funcionando. Entonces, esa es la primera mentira. La segunda mentira, y esto es muy grave, Pepe, impulsa él, como la Corte determinó que no, la Unidad de Inteligencia Financiera no tenía facultades para embargar cuentas bancarias, a menos de que fuera a petición del gobierno, de un gobierno extranjero, fundando y motivando su petición. Entonces este cuate se consiguió un amigo en la embajada y resulta que el amigo firma todos los oficios solicitando, de ser posible, dice, que se congelen las cuentas. Pero el señor firma como representante del FBI, firma como representante de la DEA, firma como representante del Estado, de la justicia americana. Se hizo la investigación y todo eso es mentira, es falso, ¿sí? Tenemos todas las pruebas. Lo grave es que engañó al presidente, porque el presidente en una mañanera sacó el oficio, ¿sí? Todo eso aunado a que el Congreso de la Unión autoriza solamente el desafuero, que no prosperó, fíjate, pero solamente por defraudación fiscal equiparada.
Y antes de que se resolviera todo, solicitan al juez de control una orden de aprehensión por defraudación fiscal, por lavado de dinero y por delincuencia organizada. Fíjate bien, el Congreso dijo sí procede por defraudación fiscal. Antes de que se resolviera todo este problema de la legislatura de Tamaulipas, de la Suprema Corte, solicitan la orden de aprehensión, violan la disposición del Congreso de la Unión. Todo esto, Pepe, y analizado el tema, analizado todo el fondo del asunto, nos damos cuenta que Santiago Nieto mintió, que le mintieron al juez de control, que los ministerios públicos se encochuparon para hacer esto. No hay elementos, Pepe, aunque el señor presidente diga lo contrario. El juez de distrito entró al fondo del asunto, analiza perfectamente bien, Pepe, todos y cada uno de los hechos y llega a la conclusión de que no hay ninguna ilicitud en el actuar de Cabeza de Vaca. Pues, ¿qué hicimos, Pepe? Armamos con pruebas una denuncia que ya se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, porque con los mismos elementos que hay en la carpeta, que no le dijeron al juez, que engañaron al juez, porque ese es un problema, Pepe, de los jueces de control, ¿sí? El juez de control no conoce el expediente. El juez de control cree en lo que le dice el Ministerio Público. Máxime cuando no hay una defensa frente al Ministerio Público, cuando piden la orden de aprehensión. Entonces, y luego el juez, pues obviamente debe haber cancelado la orden. ¿Por qué cancelado la orden? La primera orden, Pepe. ¿Por qué? Porque el Congreso dijo, tiene fuero. ¿Ok? La Corte dijo, tiene fuero. ¿Qué hace? Sale Cabeza de Vaca y le vuelven a dictar otra orden de aprehensión. ¿Van a actuar ustedes? ¿Van a actuar en consecuencia en este momento? Claro, Pepe, claro, esa es la instrucción que yo tengo de mi cliente y voy a actuar. Con la verdad, Pepe, a cada hecho que yo denuncio, tengo una prueba. Eso, así debe ser, Pepe. O sea, no podemos estar de rumores y de mentiras. Ya basta. ¿Cuántas gentes se les congelaron cuentas con esos oficios dizque de las autoridades americanas? Tenemos las pruebas, es más, se ganaron amparos contra el aseguramiento de las cuentas y los mismos jueces de distrito que conceden el amparo para que descongelaran las cuentas, lo hacen ver. Entonces, es evidente que Cabeza de Vaca es un perseguido político, Pepe. Es evidente, ¿no? ¿Y cuál es su delito, Pepe? Su delito fue haberse enfrentado al poder federal. ¿Por qué? Porque trató de defender lo que tenía por mandato constitucional y de la ciudadanía tamaulipeca, defender el Estado. Esa es la realidad. Digo, yo lo digo porque ya lo analicé, porque lo estudié, ¿sí? Ya se presentó la denuncia, Pepe, y vamos a actuar en consecuencia. Pues te agradezco mucho, Javier Cuello, que nos pongas al tanto del proceso en donde tú estás, por supuesto, defendiendo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Él está en el país o prefiere estar fuera de México en Estados Unidos? Bueno, mira, no está en el país, la verdad. ¿Por qué? Porque obviamente el amparo, pues ya lo recurrieron, ¿no? Este amparo va a subir a los tribunales colegiados o comunitarios, ¿sí? Pero te puedo asegurar, Pepe, y es más, te voy a regalar copia del amparo para que lo veas. Está perfectamente estructurado y se acredita. A ver, Pepe, simple y sencillamente, el señor compró su departamento. Está acreditado que cuando compró el departamento era senador, tuvo créditos. Están los créditos. Está acreditado que vendió el departamento y que pagó los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes un departamento, ¿quién es el que retiene los impuestos? El notario. Entonces aquí todo esto fue una mentira. Y además, uno de los abogados de Cabeza de Vaca anteriores
tiene WhatsApp a donde Santiago Nieto le contesta: yo hice lo que me ordenaron, ¿sí? No ha querido comparecer a la carpeta, ha sido citado, no ha querido, para que explique quién le ordenó, por qué lo hizo. ¿Sí me entiendes? Claramente creo que queda expuesto el caso, el asunto y detona interés, porque detrás de todo esto hay que buscar, claro, la verdad y la justicia. Así es. Muchas Fundamentalmente. gracias. Gracias, Pepe, Javier. con cariño, como siempre. Con un gran afecto para ti también. Gracias, abogado. Que estés muy bien.